Egunon, buenos días, ongi etortzagaitik, bienvenidos y bienvenidas a todas, a todos, a esta jornada sobre globalización y derechos laborales que, bueno, previa a las elecciones europeas, pues aquí estamos para hablar sobre derechos humanos y diligencia de vida. Bueno, mi nombre es Sonia González, soy la directora de la Fundación Paz y Solidaridad, una de las organizadoras de este evento. Paz y Solidaridad es una ONG dentro del entramado de ONGs vascas, una ONG más que trabaja por los derechos humanos, ¿no? La defensa de los derechos humanos. Tenemos proyectos de cooperación internacional, de educación para la transformación social. Lo hacemos acompañando procesos de derechos en diferentes campos en 5 países de América Latina, ¿vale? El Salvador, Guatemala, Chiapas, México y luego en Bolivia y en Ecuador. Tenemos oficina permanente en San Salvador, desde allí un cooperante vasco, compañero desde hace 20 años de Santurce. Ahí está, y luego tenemos otro compañero también en Chiapas, México. Luego aquí, en Euskadi, también tenemos presencia en las 3 capitales vascas y llevando adelante proyectos de cooperación y de, como decía, de transformación social aquí en Euskadi. Lo hacemos a través de 3 líneas estratégicas de trabajo que tenemos. Uno es el acompañamiento a procesos de pueblos, llamamos, ¿no? Pueblos indígenas, bases populares, campesinado, ¿no? Su defensa de sus derechos, sobre todo lo que tiene que ver con el territorio, con la cosmovisión indígena, ¿no? Otro campo que también trabajamos es el tema de la comunicación y la conciencia crítica, ¿no? Comunicación como una forma también de defensa de los derechos humanos, generando otras formas de pensar, de comunicar, para cuestionarnos el mundo en el que vivimos, ¿no? Y, por último, una línea de derechos laborales y trabajo decente en el que se enmarca esta actividad, ¿no? Que trata de promover también el ODS número 8, trabajo decente, promover un poco todo este campo, ¿no? Esta actividad viene enfocada también en el tema de la diligencia de vida, ¿no? Un tema, que ahí vamos trabajando también nosotras, acercándonos desde hace un tiempo con diferentes actividades, una guía sindical, jornadas internacionales, encuentros, investigaciones, ¿no? Que nos llevan a ir adentrándonos y averiguando de qué estamos hablando y para qué nos sirve, ¿no? Entonces, esta es un poco la pequeña presentación. Una vez más, daros la bienvenida y ahora presento al moderador, tengo que leerlo porque no me lo sé, Óscar Rodríguez Baz, doctor en Ciencia Política por la Universidad del País Vasco, parlamentario vasco de 2004 a 2012 y directivo de empresas desde el 2013 hasta hoy, activista en varias organizaciones y colaborador en medios escritos y audiovisuales. Bueno, pues sin más, eskerrik asko y vuestra es la palabra. Al final tendrá sentido repartirnos lo vivido y conservar las ganas. Que por esta vez la historia cargue contra la memoria y además no duela. Así empieza la canción de un grupo indie rock que está pegando muy fuerte últimamente, que se llama No hemos aprendido nada. Y yo cada vez que la escucho últimamente me vienen a la mente los fantasmas que ahora hace 100 años invadieron Europa llevándose por delante millones de vidas inocentes. 100 años después, parece que esos fantasmas vuelven a cernirse sobre la vieja Europa, con lo cual no sé si habremos hecho el suficiente ejercicio de memoria o si habremos sabido transmitir de generación en generación aquel principio del nunca más que erigieron nuestros abuelos y nuestras abuelas y que de alguna manera fue el bloque sobre el que se edificó Europa, ese nunca más. Así que no puede ser más pertinente este debate en torno a las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 de junio para saber si efectivamente hemos aprendido algo
o no hemos aprendido nada. Tendremos ocasión de hablar de ello, pero en primer lugar agradecer a la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi por la organización de este evento y por la invitación. Y bueno, yo trataré de hacerlo lo más ágilmente posible, teniendo en cuenta que los protagonistas sois vosotros. Como es un debate electoral, voy a ir al lío porque tenemos mucho trabajo y muy poco tiempo. Así que aclarar primero que hemos invitado, la organización ha invitado al Partido Nacionalista Vasco, a Euskal Herria Bildu, a Sumar y a Podemos, que están aquí presentes, posteriormente les presentaré, y que también se invitó al PSE y al Partido Popular del País Vasco, que declinaron la invitación. Eso como primera aclaración. Y la segunda aclaración, y antes de presentar a los participantes, bueno, pues hay una serie de normas que tenemos que seguir, intentaremos hacerlo con flexibilidad, pero bueno, básicamente las normas son que el debate se va a estructurar en 4 bloques. El primer bloque, empresas transnacionales, cadenas de valor y deslocalización. Segundo bloque, diligencia debida en derechos humanos y ambiente. Tercer bloque, trabajo decente y desarrollo sostenible. Después haremos, bueno, no sé si habrá alguna pregunta del público. Y un cuarto bloque, que es el cierre, lo que se llama en los debates electorales el minuto de oro, que será el bloque con el que cerraremos. En cada uno de los bloques habrá una primera intervención por parte de cada uno de los representantes. Empezará el Partido Nacionalista Vasco el primer bloque, EH Bildu el segundo, Sumar el tercero y Podemos el último bloque. Así que, bueno, aclaradas las normas, trataremos de que sea ágil, de que os interrumpáis, de que os cortéis, de que haya, bueno, debate, ¿no? Que esto pueda ser un debate vivo. Voy a pasar directamente a presentar a las personas. Muy brevemente, es imposible, no es imposible, lo he intentado hacer, pero sintetizar un poco el currículum de las 4 personas que estáis aquí, entre otras cosas porque ya vamos teniendo algunos años, casi todos, y entonces tenéis largas trayectorias, ¿no? Aquí la primera a mi derecha, Izaskun Bilbao Barandika, que efectivamente tiene una amplísima trayectoria política, que comienza en su pueblo, Bermeo, y destaco solo 3 datos. El primero, por relevante, por disruptivo, con 27 años fue candidata a la alcaldía de Bermeo, mujer en aquellos años, así que un dato interesante. Segundo dato, presidenta del Parlamento Vasco del 2005 al 2009, primera mujer presidenta del Parlamento Vasco y después todas han sido mujeres. Segundo dato. Y el tercero, no sé si es por la guerra que te dábamos en el Parlamento, pero nos abandonó en el 2009 y se fue a Europa, donde es europarlamentaria, formando parte del Grupo Liberal Demócrata hasta el próximo día 15 de junio, que es cuando se formará el nuevo Parlamento. Además, licenciada en Derecho y máster en Dirección de Empresas. Egunon, a descargas. A su derecha, Aitziber Salazar Arresti, por Euskal Herria Bildu, concejala del Ayuntamiento de Vitoria, donde nació. Es licenciada en Ciencias Políticas, máster en Investigación en Paz y Conflicto y Observación y Análisis Electoral Internacional, que es un segundo máster. Además, ha tenido diferentes responsabilidades como técnico en Eibar, en Vitoria, y tiene una amplia experiencia internacional y además coincidió con Izaskun Bilbao en el Parlamento Europeo, ella como asesora del Grupo Euskal Herria Bildu. A su derecha, Jon Hernández Hidalgo, que representa a Sumar, nacido en Irún y acaba de ser elegido por esta tierra como parlamentario vasco, también con una amplia trayectoria política, especialmente vinculada a los movimientos sociales, sindicales y también dentro de su partido, el PCE-EPK, y es además licenciado en Historia, Egunon. Y finalmente, por Podemos, Víctor Lasabriz, investigador y consultor estratégico, con experiencia en los mundos privado y públicos y de las ONG en Europa, África, Asia y Oceanía. Y, a ver si no me equivoco, Víctor, doctor en Ciencias Sociales Globales. Ha trabajado también en grandes compañías como Mercedes, CAF y en varias universidades en diferentes partes del mundo. Y ahora, de vuelta al pueblo, como Aitziber, donde es concejal en el Ayuntamiento de Donostia. Bueno, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí, por vuestro tiempo y vamos al lío. Vale. Primer bloque, empresas transnacionales, cadenas de valor y deslocalización. Y comienza Izaskun fijando la posición de su grupo y del Partido Nacionalista Vasco. Yo voy a intentar cronometraros, intentaré cortaros lo menos posible y estar aquí como en un segundo plano, ¿vale? Bien, bueno, como se pregunta cuál es la posición de la Unión Europea ante estos fenómenos, yo creo que lo primero que hay que decir es que la Unión Europea es un referente en el mundo sobre la sostenibilidad, una sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Y ese concepto, además, lo que trata es de que las actividades que vayamos haciendo sean actividades rentables, pero respetando también los derechos de los trabajadores, las condiciones dignas y que se desarrollen con el menor impacto posible. Esto ha tenido un gran avance en los últimos años. Decir, además, que en un contexto de globalización nosotros tenemos que, y estamos haciendo el trabajo de trasladar esta posición y estos valores a nivel internacional a otros países, pero también tenemos que provocar que nuestras empresas, cuando van a terceros países, apliquen los mismos valores para conseguir entre todos un comercio global justo. Se habla de deslocalización o internacionalización en Euskadi. En Euskadi no hemos tenido un proceso de deslocalización. En Euskadi hemos tenido un proceso de internacionalización, porque esto ha estado vinculado siempre a ver cómo se prestaba el servicio a clientes de terceros países, evitar costes cuando teníamos que exportar por su elevado precio a esos países con los que teníamos comercio. Y además hay que destacar otra cosa. En la deslocalización no se mantienen los centros de I+D+I como se han mantenido en Euskadi, y decir que también más del 50% de nuestras exportaciones son de contenido tecnológico medio alto. Hablando de internacionalización, quiero destacar también que ya desde el año 2014 al 2019 se planteó el plan de internacionalización del Gobierno vasco, hablando del concepto de internacionalización economía con paz. El año 2019, el acuerdo o el plan del 2021-2024 tiene también un apartado, el apartado número 6, que habla sobre cómo aplicar la ODS 8 a las empresas, y por lo tanto tiene medidas también para que nuestras empresas vayan aplicando estas medidas en el ámbito internacional. Decir también, bueno, pues que en este sentido nosotros seguimos defendiendo el modelo de Euskadi, que tiene muchas cuestiones muy positivas y está siendo bien valorado en el ámbito internacional. Y en el ámbito europeo, lo que hemos hecho, siempre hemos defendido y vamos a seguir defendiendo, es, por ejemplo, el tema de los acuerdos internacionales, que sean acuerdos de nueva generación, donde se incluyan valores, lo estamos haciendo en los últimos tiempos, pero entendemos que hay que reforzarlos, que se incluyan valores de derechos humanos, que se incluyan cláusulas de sostenibilidad ambiental y social, que se incluyan, además, principios de Estado de Derecho para condicionar de alguna manera este tipo de acuerdos, y sabemos que esto es muy complicado, pero hay que seguir avanzando en esta línea. Y luego legislar en la materia. En los últimos tiempos hemos legislado desde el año 2015 entre las minas, los materiales sensibles, además con una gran implicación de las ONGs de Euskadi, los materiales de sangre, hablábamos, ¿no? Alboan tuvo un papel muy activo ahí, pero hemos aprobado legislación sobre el trabajo esclavo, sobre la diligencia de vida, y creemos que en esta legislatura es el momento de reforzar la aplicación de los mismos. Gracias. Voy a ser generoso en el turno con el tiempo. Me he pasado uno. Sí, supongo que serán los nervios, sí, casi el doble, así que Aitziber, tendré un poco de manga ancha en este primer turno. Igual es que tenemos tantas cosas que decir. Y bueno, hay tiempo. El Parlamento solo me dejan un minuto, me explayo cuando ya salga de allí. Tenemos un rato, así que tranquilas. Vale. Bueno, eskerrik asko eta lehenenbizi eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, nosotras cuando hablamos de, bueno, en general, cuando se habla de las cadenas mundiales de suministro, que también es uno de los temas a tratar en este área, se hace referencia a las diversas fases que cubren todo el ciclo de vida de un producto o de un servicio, ¿no? Desde que es una materia prima hasta que llega como producto a las manos de los consumidores. Las empresas transnacionales muchas veces buscan este tipo de herramientas para maximizar sus beneficios, su productividad, a costa de siempre minimizar los costes y con eso obtener mayores ganancias, y dejando de lado pues, los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos sociales y, bueno, entre otras cosas, también evadir impuestos y reducir el pago de esos impuestos. Tanto la Unión Europea como todas las administraciones debemos asegurar mecanismos de control respecto de ello, ¿no? Por medio de evaluaciones, tanto medioambientales como sociales, procesos de consultas y, desde luego, tener implicados a las personas de origen, a las personas que están allí afectadas.
Necesitamos que los Estados, que las naciones tengamos una capacidad productiva que nos permita hacer frente además a todas las necesidades de la población de forma soberana. Y es que además tenemos que aprender de lo que sucedió durante la pandemia, por ejemplo, cuando vimos que los Estados no eran capaces de producir lo que necesitábamos en términos médicos, pero también otros bienes esenciales. Tenemos que aprender de esa situación y hacerle frente, y por eso tenemos que ser autosuficientes y no deslocalizar. Por eso lo que decía, tenemos que revertir las políticas de deslocalización que se han facilitado por las políticas neoliberales en general y que a nuestra oposición sí también han sucedido aquí en Euskal Herria. Y es que conocemos muy de cerca el impacto de las localizaciones, ¿no? Algunos casos son Mecaner o Glavista, por ejemplo, que han dejado graves daños o importantes daños en nuestra economía. En nuestra opinión, es necesario buscar y activar instrumentos que dificulten ese tipo de maniobras por parte de las empresas que al final solo benefician a sus accionistas o propietarios y que a la vez lo que hacen es causar prejuicios a los trabajadores y a las trabajadoras y a los lugares donde existe esa actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde Euskal Herria Bildu hemos presentado en el Parlamento de Nafarroa, en el de la CAP y también en Madrid unas iniciativas para evitar las deslocalizaciones, obligando así a las empresas que quieran deslocalizarse a devolver los fondos públicos que han sido obtenidos por esa parte, ¿no? Y también para mantener el empleo. Tenemos que hablar de la responsabilidad de las empresas y es que muchas veces hablamos de salarios dignos, que las empresas tienen que ofrecer salarios dignos, pero no solo eso, ¿no? También necesitamos más. Necesitamos que en general en la sociedad nos encontremos con viviendas dignas, con cuidados dignos, con una educación digna, con un conjunto de necesidades que nos hagan decidir quedarnos a vivir en un sitio, que vivamos en ese lugar, que decidamos establecer nuestros proyectos de vida. Y en eso las empresas también tienen esa responsabilidad, porque si deciden quedarse aquí, en el territorio, y pagan unos impuestos, se generan esos servicios que necesitamos, que tanto necesitan las personas, pero también que les genera a ellos mismos un buen lugar, unos incentivos, como serían pues, que existan mejores infraestructuras de transporte, mejores infraestructuras empresariales, parques tecnológicos, etcétera. Es decir, al final, producir opciones para producir mejor. Gracias. Tu turno. Bueno, pues desde Sumar y el conjunto también de compañeras y compañeros que venimos conformando tanto el Partido de la Izquierda Europea como el Grupo de la Izquierda Europea, con el que compartimos también con algunas de las organizaciones que están aquí. Grupo, yo creo que tenemos una visión en relación a las empresas transnacionales, a las cadenas de valor y también a la deslocalización, un poco diferente de la que se suele oír, de la que al menos le he oído a Izaskun, ¿no? Y yo quería empezar un poco por ahí, ¿no? Nosotros entendemos que las transnacionales, la fragmentación de las cadenas de producción, la fragmentación del conjunto de la cadena de valor y también los procesos de deslocalización, que son parte de esa fragmentación de la cadena de valor, son herramientas del capital, que usa el capital para aumentar las tasas de ganancia, en este caso de las empresas transnacionales, para favorecer el proceso de acumulación capitalista y, por lo tanto, no son fenómenos naturales. Y las consecuencias que producen en relación a la vulneración de derechos humanos, en relación a las condiciones laborales, a los impactos medioambientales, provienen, en nuestra opinión, de una planificación deliberada que se basa precisamente en esa búsqueda de aumento de la tasa de ganancia a costa o en detrimento de las condiciones laborales, de los impactos medioambientales, de los impactos sociales, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, a la hora de enfocar estas políticas, nosotros creemos que ese tiene que ser el punto de partida. Creemos que no se trata de corregir errores que puedan cometer las empresas transnacionales, sino se trata de impugnar y de luchar políticamente contra un modelo que está diseñado precisamente para eso, ¿no? Para generar esos impactos que producen esos aumentos de tasas de ganancias y esa concentración de capital, ¿no? Para nosotros ese sería el punto de partida, no una visión de intentar corregir
errores que puedan cometer las empresas transnacionales, sino de entender que la propia esencia de esas empresas transnacionales, de la elaboración de esa fragmentación planificada de las cadenas de valor y de las cadenas de producción y las deslocalizaciones, responden a esos objetivos concretos que nosotros creemos que hay que combatir. Y ahí es donde, en el ámbito de la Unión Europea, creemos que el Parlamento Europeo pues tiene que jugar un papel, porque puede jugar un papel, sobre todo en cuanto a desarrollo de normativa, etcétera, ¿no? Porque revertir el sistema desde el ámbito de la normativa, pues no voy a ser ingenuo, no voy a ser naif, es la esencia del capitalismo, esos procesos de los que estamos hablando. Gracias. Víctor. Yo creo que tenemos que empezar por reconocer que, por desgracia, la Unión Europea ha agachado la cabeza en los últimos años. Ha cambiado de lo que debía ser, o para lo que nació, que era un faro de esperanza en muchos aspectos para toda la humanidad, porque nació, como bien señalabas antes, a la sombra del mayor horror que hemos creado como humanos, que fue la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que fue en 1950 la primera vez que se empezó a hablar de la unión del carbón y el metal, que es el embrión de la Unión Europea. Ha pasado de eso a convertirse en un pequeño instrumento, en un pequeño aparato instrumentalizado por grandes corporaciones pues que manejan a sus anchas. Y la principal consecuencia, que es el mayor desafío de nuestra generación, es el cambio climático y la crisis ecológica, que no es un fenómeno meteorológico, sino son consecuencias directas de la acción de grandes empresas desreguladas, también en la Unión Europea. Ingenuo de mí, cuando yo salí de la carrera de Administración y Dirección de Empresas en 2004, pensé que Europa iba a ser lo contrario, que iba a ser la referencia para decirle al mundo por dónde ir. Pensé que le iba a decir a China que la manera de desarrollar su economía no era sobre la espalda de sus trabajadores con sueldos paupérrimos, y ha ocurrido lo contrario. Europa no ha competido con China añadiendo valor a su economía, convirtiéndose en una referencia en la vanguardia de la economía que viene de la sostenibilidad, sino que ha intentado copiar el modelo chino de desfragmentación, de pagar bajos salarios, de desindustrialización de ciertas zonas a favor de otras donde los costes son más bajos, y las consecuencias son las que tenemos hoy: una Europa en retroceso en derechos laborales, una Europa en retroceso en su papel en la economía mundial. Ya no miran tanto a Europa cuando se habla de la transformación del sector energético, absolutamente imprescindible, o la transformación del sector de transporte, absolutamente imprescindible. Europa va a la cola en muchos aspectos. Se ha dado una desindustrialización en Euskadi, estos son datos objetivos. Había 423.000 empleos industriales en Euskadi en el 77 y ahora andamos por debajo de los 200.000. La industria representaba casi la mitad del PIB en Euskadi en el 77 y hoy no llega al 24%. Es decir, esto es un fenómeno que se ha dado en toda Europa porque así se ha decidido y así se ha permitido. Por lo tanto, la única manera de que la economía vaya en la dirección que debe ir, que es la de realmente mejorar la vida de la ciudadanía, es mediante la regulación. Y Europa, su principal función debería ser la de regular para canalizar los esfuerzos de transnacionales en el objetivo común, que es que vivamos mejor y no peor. Bueno, acabado este primer turno de fijación de posición, en el que no cabía interrumpirse, no sé quién quiere seguir ahora, pero se han abierto varios bancos, ¿no? Bueno, ¿qué no es deslocalización? ¿No? Parece que hay discrepancias al respecto. Eso sería un buen punto para empezar. Si hace falta un plan de la Unión Europea, o si ya está en marcha, para recuperar soberanía estratégica en los terrenos de la producción y la energía, no sé. ¿Quién quiere empezar? Quien quiera. Bueno, pues no sé si alguien quiere contestar, pero bueno, yo empezando por el final, es casi como un cuestionamiento del proyecto de la Unión Europea. Y desde luego las crisis recientes, empezando por el COVID, si no llegamos a tener el proyecto de la Unión Europea, no sé qué hubiera sido de nosotros. Y yo quiero poner en valor el proyecto europeo, y quiero poner en valor el proyecto europeo por los riesgos con los que Óscar ha empezado. No es el debate hoy precisamente, pero efectivamente la extrema derecha y los valores del odio, de la polarización que se están implantando a nivel global, efectivamente se van a convertir en un auténtico problema en el Parlamento Europeo, en la próxima legislatura, si las encuestas van dando lo que conocemos hasta ahora, y precisamente de sectores que quieren acabar este proyecto, que es un proyecto imperfecto, es un proyecto en construcción, pero un proyecto que nos va dando soluciones. Hablando de deslocalización e internacionalización, yo creo que deberíamos de poner en valor también, esto tiene que ver con Europa, tiene que ver con Euskadi. Se han deslocalizado, no,
Ya en la crisis de los años 80-90 iniciamos un proceso de internacionalización bastante fuerte, de colaboración público-privado, de creación de centros tecnológicos en los 3 territorios de Euskadi, que son una referencia. Y yo he podido contrastarlo con encuentros con comisarios europeos, con grupos de trabajo que han venido aquí, con visitas a las que hemos invitado, y todo el mundo se sorprende de lo que hemos sido capaces de construir, salvo nosotros, que estamos todo el día diciendo que lo que hemos hecho está fatal. Entonces, el proceso de internacionalización fue un proceso necesario para salvar nuestra industria, nuestras empresas y nuestro empleo. En este momento, el 36% del empleo que se mantiene en Euskadi es gracias a la internacionalización. Y cuando las empresas de Euskadi van al extranjero, van con los mismos valores que tiene aquí, porque no van a utilizar los recursos de allí, van a responder a las peticiones, a la legislación local, sobre todo de los países europeos, porque la relación con los países con los que más relación tenemos son Francia y Alemania, por empezar, y nosotros nos comportamos para responder y para adaptarnos a los servicios postventa que nos exigen nuestros clientes, que son los que nos dan valor añadido, y como digo, nuestras exportaciones tienen un alto estándar tecnológico y científico. Quiero volver a recordar que no hay ni un solo plan que yo conozca a nivel europeo, que ya el año 2014, y lo he mencionado antes, hablaba de un plan vasco para la internacionalización, haciendo referencia a las ODS, Economía para la Paz. No hay ni un solo plan de internacionalización a nivel europeo, a nivel mundial, que yo conozca. Tampoco, a lo mejor hay, me lo decís, me gustaría saberlo, y esto ha tenido un desarrollo posterior. En el último plan de internacionalización he dicho, hay un eje, el eje número 6, que está contemplando precisamente esto, para que las empresas de Euskadi tengan recursos, tengan posibilidades para para incluir estas ODS, que eso sería del segundo capítulo, pero parece que se... Y luego daré cifras de cómo las empresas de Euskadi han asumido esos valores, que los están aplicando aquí y los están aplicando en el exterior. Y tenemos cosas muy cercanas y empresas muy cercanas en las que yo me he visto sorprendida cuando les he visitado y me han dicho, no, es que, mira, si no, este material no está acreditado y certificado, no lo compramos. Y eso no es una excepción en Euskadi. Y creo que entre todos tenemos la obligación de poner en valor lo que hacemos todos. No hablo solamente del ámbito institucional, que puede tener la responsabilidad para liderar. Pero creo que cuando cuestionamos tanto las cosas, estamos cuestionando también el trabajo de todas las personas que van cada día a su trabajo. Yo lo veo así y quizá porque la mirada exterior me hace ver ese foco. Estamos cuestionando el trabajo de todas las personas que van todos los días para que yo, en el Parlamento Europeo, en más de una ocasión haya podido decir con orgullo, mira, esto es lo que han construido las personas de Euskadi, todas, cada uno en su sitio. Y luego, hablando de internacionalización, el movimiento cooperativo de Euskadi es un ejemplo en el mundo, no hay otro. Y el movimiento cooperativista se ha internacionalizado para poder mantenerse. ¿Estamos diciendo que el movimiento cooperativo está también deslocalizando? Pero lo está haciendo con valores y a eso es a lo que tenemos que aspirar. Aichiber, Víctor, Sí, ya os bueno. he dicho que yo no iba a cortar Vale, más que al principio, o sea que si queréis dejarle todo el tiempo a Izaskun, No, yo no tengo ningún está problema, claro que no. En lo que primero que hablábamos de los valores del modelo europeo, está claro que la Unión Europea en su origen, bueno, al principio era bastante económica, pero cuando se intentó meter toda la defensa de los derechos humanos y todos de los derechos de todos, claro que es el valor que hay que seguir, pero por desgracia la Unión Europea se ha alejado mucho de ese objetivo fundacional y ahora lo que nos encontramos, y es lo que ya se ha hablado, diría aquí, desde esta parte de nosotros tres, ¿no? Que es que la Europa actual piensa mucho en el capital, está muy vendida al capital y al final esa no es la Europa fundacional. Nosotros tenemos muy claro que existe otro tipo de Europa, una Europa que es la que defendemos, es una Europa que piensa, es la Europa de los pueblos, es una Europa que además no está intentando invertir más en armamento, que es a lo que parece que nos llamamos, a lo que vamos, no solo con el aumento de la extrema derecha, pero en general con estos movimientos que se están haciendo ahora a favor de las empresas armamentísticas, de ese ambiente beligerante en el que hay que dar más inversión a la OTAN, a ese posible ejército europeo. Ese no es el camino de la Europa. Necesitamos una Europa que piense en paz y no que quiera militarizarse más. Y desde luego, sí,
el problema que tenemos y lo que vemos y las encuestas que nos vienen son las reales, al final es que la extrema derecha puede ser la segunda fuerza del Parlamento Europeo, pero nosotros tenemos que demostrar que existe otra Europa, que tenemos que trabajar porque hay otra Europa y convencer a la ciudadanía de que esa Europa fundacional es el camino. Por eso tenemos que demostrar que se puede cambiar esta Europa para mejorar, porque lo que nos está diciendo la ciudadanía votando esos partidos es que no confían en esa Europa que estaba existiendo, que están llevando esa deriva, por lo que tenemos que volver y demostrar que hay un cambio. Y en cuanto a las de los... Bueno, no sé si los demás quieren entrar en este punto, si no iba a entrar en la parte de deslocalizaciones que nos ha estado comentando Izaskun, por si queréis Bueno, entrar. yo sí que un poco sobre la visión de Europa, ¿no? Quienes somos críticos, desde luego Sumar somos críticos, ¿no? sobre la actual Unión Europea, no lo hacemos desde una posición anti-Europa, que yo creo que esa posición fundamentalmente en todos los países miembros de la Unión la abanderan y creen en ella fundamentalmente los partidos nacionalistas de extrema derecha, la extrema derecha que está en auge en estos momentos. Pero desde luego, desde la izquierda, o al menos desde la izquierda que yo represento en esta mesa, sí lo hacemos desde una visión crítica de cómo se ha ido armando la Unión Europea y al servicio de qué intereses se han ido desarrollando las estructuras que actualmente componen la Unión Europea. Y yo no creo tanto que se trate de una desviación, de que se empezó a construir una Unión Europea bien intencionada al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión Europea y luego se ha desviado, y mucho menos que ha ido a copiar el modelo chino, como decías, Víctor, porque te digo porque me ha llamado la atención, ¿no? Porque ese modelo de explotación laboral extrema, si en algún sitio ha estado fundamentado, precisamente ha sido en esas transnacionales de capital fundamentalmente financiero, estadounidense, británico, europeo, que han utilizado los desarrollos de las cadenas de producción en los países de lo que antes llamábamos el tercer mundo, precisamente para buscar la mano de obra barata, la explotación, lo que actualmente es auténtico trabajo esclavo, asalariado, que existe en muchos países del mundo, ¿no? Entonces yo creo que en la Unión Europea, en toda su concepción, ha habido como una doble pulsión. Una, la que, digamos, demandan las y los ciudadanos, que efectivamente una Unión Europea que una a los pueblos de este continente al servicio de la mejora de las condiciones de vida de la gente, algo así sencillo explicado, pero luego también la pulsión de los intereses del capital, que están ahí desde el principio. Esto surgió efectivamente como la unión del acero y el carbón, y en base también a intereses económicos, y eso no escapa del sistema en el que vive prácticamente todo el planeta, ¿no? Y ahí es donde hacemos nosotros la crítica a la Unión Europea sin menospreciar también las cosas positivas que entendemos que en la Unión Europea se han hecho y se han dado, y en algunas de las cuales creo que incluso los 4 partidos que estamos aquí habremos podido coincidir, en otras no, ¿no? A veces no le da a uno tiempo a explicarse bien. Obviamente no cuestiono la Unión Europea como modelo, no cuestiono su existencia, al contrario, es absolutamente imprescindible para Europa y para el mundo que exista, y como decía, para ser lo que aspiraba a ser, una referencia en todos los ámbitos. Tampoco cuestiono el papel de las empresas vascas por el mundo en su internacionalización, como podría, yo he sido parte de ello. Yo he trabajado para CAF, para FOID, y he vendido tecnología vasca por todo el mundo. O sea que no se me ocurriría tampoco cuestionar a los trabajadores que van cada día a hacerlo. Me parece que es un poco injusto ese comentario que has hecho. No tiene nada que ver cuestionar el modelo económico hacia el que se está dirigiendo la Unión Europea gradualmente con cuestionar el trabajo diario de los trabajadores y trabajadoras vascas en las empresas que internacionalizan. Y efectivamente, la internacionalización ha sido necesaria, imprescindible y exitosa en Euskadi. Está funcionando muy bien. También podríamos hablar de la cultura de trabajo en Euskadi, en muchas de estas empresas internas, y lo mejorable que es muy importante hablar de eso también, del nivel salarial, de los niveles jerárquicos, del tratamiento de los trabajadores, porque no todo es cifras de exportación y grandes operaciones de marketing. Precisamente esos trabajadores que van cada día a trabajar muchas veces se encuentran en condiciones más que mejorables y que no nos envidian en Europa, por así decirlo. Y yo también tengo la perspectiva internacional comparativa, porque he trabajado en 4 continentes para poder juzgarlo. No podemos tampoco decir, vamos, yo no estaba diciendo que Europa está comiendo el modelo chino con calco, evidentemente no se da la explotación laboral que se da, pero sí que estaba diciendo que Europa ha intentado competir con China en reducir el coste laboral. En vez de hacer una economía de gran valor añadido, de referencia, de vanguardia tecnológica, que se aspira en muchos casos, ha echado el freno en muchos sentidos y nos está adelantando China en esos sentidos. Vamos a empezar a ver tecnología, alta tecnología, como trenes, como coches eléctricos, como infraestructura china, teniendo éxito en Europa.
porque Europa se equivocó de rumbo y en vez de seguir aumentando valor en su economía, perdón, en sus productos finales, lo que hizo fue una economía de escalas, intentar competir en coste, y China tecnológicamente nos está sobrepasando y lo veremos en diferentes ámbitos. Por lo tanto, uno cuestiona por qué las instituciones europeas últimamente se han puesto, y es verdad que tenía un espíritu económico desde el principio y tenía ese factor negativo, por así decirlo, de muchas veces mirar demasiado a los grandes intereses económicos y menos a los intereses de la ciudadanía, pero es verdad que la Unión Europea es una institución que debe cuidar de la ciudadanía en general y está últimamente demasiado expuesta, demasiado influenciada por los intereses del gran capital, por así llamarlo, de estas grandes transnacionales, y un gran ejemplo es lo que ha ocurrido con Ucrania. El motivador de la guerra de Ucrania, afrontémoslo, son los recursos naturales, es el sector energético. Estados Unidos ha metido presión en Ucrania desde 2014, por lo menos, porque le interesaba desestabilizar al gran proveedor de gas en Europa, que era Rusia. O sea que el motivador muchas veces se nos pinta un escenario de que ha sido una cuestión de que un país invade a otro porque no le gusta la democracia, y por desgracia Vladimir Putin no es un demócrata, es una dictadura, y es totalmente condenable la invasión de Ucrania. Pero no olvidemos que los vectores de presión que nos han llevado a esta situación ha sido el del sector energético europeo, porque Europa no apostó cuando tenía que haber apostado de verdad por dejar de depender tanto de combustibles fósiles, por tener una economía esclavizada a los combustibles fósiles, y un factor muy importante de deshacerse del petróleo y del carbón es el geopolítico, es el no depender de países que conocemos, que sabemos que no son los grandes adalides de la democracia y que nos hacen un poco esclavos económicamente de su situación. Por lo tanto, se dan situaciones como, por ejemplo, en Euskadi. Claro que tenemos tecnología y se ha hecho bien desde ese punto de vista, la internacionalización y la tecnologización de la economía, pero también usted misma ha votado en contra de retrasar la prohibición del motor diésel. Como representante y lo defiendo. Bueno, pues lo defiende, pues eso y voy a darle el argumento ya que me has pues eso, en vez de empujar a la economía vasca a ser en ese sentido, y somos un gran proveedor del sector de automoción, por eso la gran relación con Alemania y con Francia, en vez de convertirnos en líderes de la automoción que viene, hemos querido mantener un modelo que todos los que dirigían empresas de automoción sabían perfectamente que iba a convertirse en obsoleto, porque se lleva viendo la llegada del coche eléctrico por lo menos 30 años con las legislaciones euros. Y estamos dando pues, mayor luz verde y mayor manga ancha a aquellos que no decidieron en su momento hacer la transición que tenían que hacer. Y entonces económicamente nos hacemos esclavos de esas malas decisiones. Eso es un ejemplo pues, de no querer ver hacia dónde tiene que ir la economía y de no utilizar las instituciones europeas realmente para el beneficio de todos y del planeta. Yo creo que estamos entre lo ideal, de verdad, a veces los sueños, que yo también los tengo, y lo que es la realidad. Noruega, Holanda, Bélgica, hablando de liderar la Unión, hablando de liderar la Unión Europea. Has hablado de, bueno, pues el cambio medioambiental. No hemos sido conscientes, la Unión Europea no ha hecho nada. Bueno, primero, la Unión Europea somos todos, somos la Comisión, somos el Parlamento y somos los Estados miembros, porque esa es otra de las cosas que hay que saber, que no hay normativa europea si no hay un acuerdo con los Estados miembros, así que tienen su parte de responsabilidad. El Pacto Verde es un pacto líder en el mundo. Todos los informes que se han aprobado en torno al Pacto Verde, en todos los sectores, en el de los coches, en el de los camiones, en el de los barcos, en el de los aviones, en el de automoción, han sido consecuencia de ese Pacto Verde. Porque todos queremos llegar a ser neutros en el año 2050 y ese objetivo lo compartimos todos, empresas y partidos políticos. La Directiva de Plásticos, una referencia en el mundo. Esto se ha hecho en Europa. Los fondos Next Generation, mutualizar la deuda. Oye, después del COVID hay países que están peor. Un punto de inflexión de construcción del proyecto europeo. Vamos a endeudarnos juntos para repartir este dinero, para avanzar en la sostenibilidad social, medioambiental, digital, mantener empleos y fomentar empleos de calidad. Otra cosa son nuevos, cómo se están utilizando los fondos, que eso sería otro debate. Un punto de inflexión. Herramientas que ha puesto la Unión Europea para seguir avanzando. Por lo tanto, ya estamos aplicando normativa líder. Hemos hecho mención a, bueno, es que China nos está comiendo. ¿Qué ocurre? Que claro, si tienes alguna relación con América Latina, y tú sí, por el currículum, que no conocía que tenías tan extenso, vas a países de América Latina, China está desde hace un montón de años. ¿Qué es lo que tiene China? Toda la materia prima más importante. Vas a África, ¿y qué es lo que tiene China?
toda la materia prima más importante. Vas a cualquier país, con cualquier acuerdo, ¿y qué te dicen? Es que la Unión Europea, además de los valores, es que esto es muy costoso. China viene, te da dinero y no quiere implantar su modelo. Claro, ¿qué ocurre? Es mucho más difícil llevar nuestro modelo a todos esos países que llevar el de China. Y luego China tiene otro factor, y es que saca 1 millón de ingenieros al año. Nosotros no podemos competir con esa cantidad de talento, y ese es otro de los problemas que tenemos. Por lo tanto, yo creo que en la Unión Europea, y luego no quería entrar en el segundo capítulo, pero hemos avanzado, por lo que tú decías, Óscar, además, con el tema de qué ha pasado después del COVID. Pues efectivamente hemos sido conscientes y compartimos el diagnóstico que en muchas cosas hemos ido haciendo las cosas en terceros países, dentro de las cadenas, y de, oiga, nos faltan, nos tenemos que reindustrializar, tenemos que poner programas de autonomía estratégica y estamos en eso. ¿Somos perfectos? No. Pero que se están haciendo un montón de cosas y que es una referencia en el mundo también. ¿Que hay que mejorar los sueldos, las condiciones? Estamos totalmente de acuerdo. Si es que hay cosas que, claro, que compartimos, pero aquí yo creo que a veces nos falta un punto de realismo también para ver, ¿y esto cómo lo podemos hacer? Claro, claro. Como estoy tosiendo, me he quitado el micrófono para Tranquila, no molestaros Itziar. en todo momento. Yo creo que discrepar en algunos de los temas que acabas de decir, ¿no? Sobre todo en cómo se acerca China hacia África o lugares de Latinoamérica. Y eso también creo que sería hablar más allá de solo lo que es la Unión Europea, pero es meternos en conceptos de geopolítica. Y es cómo hacen las relaciones las otras potencias. El problema de Europa es que ha venido muchas veces agazapada bajo la alita de los Estados Unidos y no ha sabido avanzar en cómo quiere trabajar en su estrategia geopolítica. China está dando servicios y llegando a muchos lugares, a muchos países de África y de América Latina, diciendo, bueno, vamos a trabajar de esta manera. No solo tengo yo quiero acceso a vuestras materias primas, pero vamos a intentar hacerlo de una manera. Puede tener su trampa o no, pero vamos a construir conjuntamente este puerto en el que si no llegas a poder pagármelo, me lo voy a quedar yo durante X años en, digamos, algo similar al usufructo. Al final es la manera de relacionarse. Y el problema que tiene Europa es que, por una parte, quiere ser líder y ha querido ser líder en ideas de sostenibilidad, intentar meter cambios, y se ve en muchas de las conferencias internacionales en las que vemos cómo Europa es la que intenta liderar esos cambios hacia una economía más verde, pero al final, siempre bajo el soporte de Estados Unidos, no termina de llegar a muchas áreas. Entonces, intentamos ir hacia adelante, pero al final lo que nos pide ese modelo del capital al que está agarrada la Unión Europea, está agarrada Europa, no le termina de dejar avanzar en lo que idealmente quiere. Entonces, tú dices que es, Izaskun, que es por la realidad. Yo creo que es por los intereses que hay detrás y no tanto por lo que es la realidad. Poner, por ejemplo, yo me gustaría si señalar otra diferencia. ¿Podéis poner ejemplos, por favor, de cómo se ve esto tan evidente? Os lo agradecería, porque igual la que está despistada soy yo. A mí me gustaría señalar, aprovechando que habéis hablado un poco de las diferencias con el modelo chino, etcétera, otra diferencia que yo creo que también es importante, y no estoy haciendo una defensa del modelo chino versus el modelo Unión Europea, ¿no? Pero decía Izaskun, por ejemplo, no podemos competir con 1 millón de ingenieros, ¿no? Efectivamente, pero eso tiene también mucho que ver con el papel de lo público y del liderazgo público. Que es otra de las diferencias que existen, por ejemplo, entre esos dos modelos, ¿no? En la Unión Europea, y ya lo separo de la comparación con el modelo que haya podido tener China, esa falta de liderazgo público creo que ha sido evidente. Las políticas no han sido de liderazgo público y mucho menos, creo, la de intervención pública, ¿no? en materia económica. Y uno de los resultados de eso es precisamente el papel que las transnacionales están jugando en esa fragmentación de la que hablaba el bloque de las cadenas de valor, que es una fragmentación que se utiliza por estas empresas transnacionales precisamente para aumentar esas tasas de beneficio a costa de esa violación o vulneración de los derechos humanos, de la búsqueda de lugares donde las condiciones laborales no cumplan los estándares porque podemos tener en la Unión Europea, los requisitos también de control de impacto medioambiental sean también muchos más laxos que los que podemos tener en estos momentos en la Unión Europea, ¿no? Y por eso yo creo que aquí, o al menos para nosotros, lo importante a la hora de afrontar esas políticas en el ámbito
de la Unión Europea, que efectivamente es más allá del Parlamento, pero bueno, estamos ante unas elecciones al Parlamento Europeo, es la de al menos impulsar políticas, por un lado, de mayor intervención pública, no sé si luego en los otros bloques vamos a poder hablar de esto en la economía, pero también la de poner límites a esa acción de las transnacionales que accionan en esas cadenas de valor con esos efectos nocivos bueno, para la población de todo el mundo, ¿no? Y la Unión Europea y el Parlamento Europeo en concreto son actores que pueden actuar en ese sentido, ¿no? Y supongo que luego vamos a hablar de la Directiva de Diligencia de Vida, etcétera, ¿no? Por lo tanto, de impulsar herramientas que puedan poner coto a ese modelo que es un modelo absolutamente desgraciado para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Bueno, por desgracia, el modelo europeo se lleva aplicando en todos estos países que mencionabas antes, que tienen una relación con China. Dices que es difícil aplicar nuestro modelo europeo. Pues, por desgracia, muchas veces caemos en la trampa de analizar la geopolítica, la economía mundial, obviando 400 años de esclavitud y colonialismo, como si no hubiéramos sido nosotros, precisamente, los europeos, los que han desmontado un montón de países. Bueno, primero los creamos con una serie de reglas, luego los desmontamos y seguimos explotando sus recursos. Con eso. Bueno, pues eso no ha cambiado tanto, por desgracia. Pasa que ahora se hace pues, de una manera más legal, es decir, ahora son grandes transnacionales las que van a esos países a hacer exactamente lo mismo, las que cuando hay un gobierno de turno que no les sienta bien se ocupan de que ese gobierno caiga. Es decir, no caigamos en la trampa de pensar que el de europeo es un modelo de paz y que por eso no funciona tan bien como otros, porque por desgracia no es así. Si no, veamos lo que está haciendo Francia ahora mismo en Níger, en la República Centroafricana, en Burkina Faso o en Nueva Caledonia, que los intereses de Francia con tropas en tierra no es la paz y la libertad de sus ciudadanos, sino por desgracia sus recursos económicos. Y eso también es Europa. Entonces, cuando uno critica esto, no critica todo el modelo de la Unión Europea, pero critica que la Unión Europea no ha puesto un coto, un límite claro, legal, evidente, a este tipo de prácticas. Y eso influye por supuesto que nos va mucho mejor que otros países cuando nos aprovechamos de ese tipo de cosas. Hay un ministro keniata que se hizo famoso porque dijo, mira, cuando vienen los europeos nos llevamos una lección, cuando vienen los chinos nos llevamos a un hospital. Tampoco voy a decir que los chinos lo hacen todo bien, ni mucho menos. Todos sabemos que China no es una democracia, que su régimen laboral es explotador y que van por el mundo haciendo muchas cosas que no nos gustarían. Pero es verdad que establecen una relación de uno a uno con muchos países, en vez de una relación colonial militar, como hemos hecho nosotros durante mucho tiempo, y que aunque parezca que no, todavía persiste. Si os parece, vamos a pasar de bloque. Habéis tenido 2 intervenciones cada una. Si yo le cuento a mi madre que tengo 4 representantes políticos delante y que les tengo que animar a que se corten, no me cree. O sea, quiero decir cortaos, porque habéis hecho 2 intervenciones, pero bastante largas, ¿vale? Respetamos el primer turno de 2 minutos y luego que se abra el bloque 2 es sobre la diligencia de vida en derechos humanos y ambiente. Bueno, aclarar que es una directiva que se aprobó hace apenas un mes y que en síntesis obliga a las empresas a contar con planes de acción preventivo y correctivo de los posibles daños socioambientales y de derechos humanos. Pero hasta ahí. No sé si queréis comentar algo al respecto, pero tenéis 2 minutos, empezando por Aichiber y luego, eso, seguimos el mismo orden de antes, ¿vale? Para el primer turno de 2 minutos. Vale, pues... Sí, ¿ahora? Sí, ahora se me oye, vale. Bueno, pues la Directiva Europea de Diligencia de Vida se presenta como un instrumento para obligar a las transnacionales a cumplir con los derechos humanos en sus negocios en todo el mundo. Un poquito lo que hemos estado hablando hasta ahora también un poco, ¿no? Al final, como acabas de decir, es una directiva que se aprobó finalmente en el Parlamento hace apenas un mes, pero que ha sido bastante complicado de llevar a cabo y de conseguir un acuerdo porque bueno, pues ha habido bastantes líneas rojas por diferentes Estados miembros en el Consejo, principalmente Francia, Alemania e Italia, pero que también ha habido mucha presión de los grupos empresariales, porque muchas veces cuando hablamos de la Unión Europea y de esa acción de los lobbies y también en cuanto a lo que ha dicho Víctor, las presiones de los intereses llegan a todas partes, a los Estados miembros, pero también a los grupos. Entonces, han presionado tanto en los Estados miembros para tomar esas decisiones en el Consejo, pero también en el Parlamento Europeo. Y es que los compañeros que siguen allí nos comentan que hasta el último momento no se sabía si realmente el día 24 iba a haber un acuerdo respecto de esta directiva. En nuestra opinión, es una directiva que ha perdido muchos elementos en el camino, principalmente las negociaciones
interinstitucionales entre el Parlamento y el Consejo, pero que aún así es una ley, una directiva que mejora la situación respecto a lo que existe a día de hoy, que es la nada, ¿no? Al final, ahora van a existir unas obligaciones y las multinacionales no van a poder seguir beneficiándose de la misma manera que hasta ahora, ya que, bueno, frente a la explotación de personas y naturaleza puede haber multas de hasta un 5% de su facturación mundial y se va a obligar a las empresas a prevenir y poner fin, mitigar pues, abusos contra los derechos humanos o contra el medio ambiente. En cuanto a si a la norma puede mejorarse, obviamente he dicho que sí. Creo que la norma era mejor la que entró en las negociaciones entre las instituciones y aunque tenemos bastantes puntos respecto a eso, creo que el más llamativo, y permíteme es una pequeña señalización, es el mandato que va a tener esta ley, ¿no? Porque el Parlamento proponía que fuera un mandato que las empresas a las que afectaría serían empresas que tuvieran 250 empleados y una facturación de 40 millones y lo que ha salido de las negociaciones con el Consejo es finalmente pues que sean empresas de 1.000 empleados como mínimo y 450 millones de facturación, por lo que muchas se van a quedar fuera de las que van a ser las afectadas por esta directiva. Gracias, Itziar. Bueno, pues para nosotros, teniendo en cuenta que esta directiva, ¿no?, de diligencia debida, entendemos que es una herramienta que puede posibilitar precisamente actuar en la dirección de ese poner coto que yo decía antes, a esa política planificada de las transnacionales que a través de la disgregación de la cadena de valor producen unos efectos absolutamente nocivos sobre millones de personas en todo el mundo. Nosotros hacemos una valoración positiva de esta directiva en el sentido que, como has dicho tú, antes no había nada y ahora tenemos al menos esta directiva que efectivamente ha costado mucho. Yo pondría en valor también no solo el trabajo de los grupos políticos que la hayamos defendido, sino también el trabajo de las centrales sindicales en toda Europa, que creo que han tenido también un importante papel en la defensa de que haya de que puedan salir adelante este tipo de herramientas que también, como ya se ha dicho, pues ha costado mucho y que hasta el último momento no estaba nada claro que fuera a aprobarse, ¿no? Una directiva que, en nuestra opinión, aunque como digo valoro positivamente, sobre todo porque es mejor que lo que había antes, que era la nada, y tiene elementos que nosotros valoramos positivamente, que se han buscado, pues tiene también unas fallas y se ha quedado primero poco ambiciosa en algunos elementos y luego recortada en otros. ¿Y por qué digo recortada? Digo porque efectivamente ha habido un trabajo de lobby importante, obviamente de las propias transnacionales, ha habido un trabajo político de partidos políticos en contra de este tipo de directivas, en contra de esta directiva y para recortar esta directiva, ¿no?, en lo que supone de poder poner coto a esas prácticas de las empresas transnacionales, ¿no? Nosotros valoramos positivamente que va a haber, si se desarrolla correctamente, luego hay que transponerlo, va a haber capacidad de sanción, que es algo que nos parece absolutamente necesario e importante, porque si no este tipo de normativa, pues realmente la experiencia nos dice que no sirven para nada si no hay capacidad de sanción. Y recoge también algunos elementos para la defensa de las víctimas de todos estos procesos, ¿no? Pero hay otros elementos que se han quedado fuera y que son absolutamente importantes y que creo que habría que defenderlos pues, en la próxima legislatura del Parlamento Europeo. Gracias, John. Víctor. Qué bueno que ya era hora, ¿no? Bien lo decía John, que es que era la nada hasta ahora, que es 2024, somos Europa y ahora tenemos esta regulación para asegurarnos que nuestras grandes empresas no van por el mundo llevándose a la gente por delante, básicamente. Es verdad que bienvenida sea, era imprescindible, pero estoy de acuerdo tanto con yo como con Itziar, que nace un poco coja, que por qué se tienen que dar fuera empresas de menos de 1.000 empleados y menos de, ¿cuánto era? 450. Bueno, es que hay empresas mucho menores que tienen un impacto mucho mayor. Yo las he visto. Es que esto es un hecho, que pueden hacer mucho daño y el daño no tiene por qué ser de un impacto nacional. Es que pueden ir a colocar una presa en una pequeña región y afectar a 35.000 personas en una jungla de Guatemala y eso lo hace una empresa con muy poquitos empleados y con una facturación de menos de 50 millones. Por lo tanto,
Efectivamente, eso es fruto de la presión y de la gran influencia que aún tienen los lobbies, los mal llamados lobbies, porque parecen que son entes informes y en la sombra, que nos sabemos perfectamente que son pues, directivos que van con las famosas puertas giratorias, también las conocemos bien en Euskadi, y por eso se dan situaciones pues, no sé, absurdas, como por ejemplo el otro día yo soy Jon Imaz señalando a Greenpeace como culpable del aumento de las emisiones de CO2, ¿no? Todo el presidente de Repsol. Pues ese absurdo total que nos mostró el otro día el señor Imaz se da, por desgracia, todavía en las instituciones europeas a la hora de decidir legislación completamente necesaria. A mí me recuerda, vuelvo a mi época en la universidad, cuando nos presentaron el sello famoso de comercio justo, ¿no? Y que había tiendas de comercio justo, y decías, bueno, entonces el resto del comercio, ¿qué es? O sea, si esto tiene que poner la pegatina de comercio justo, ¿qué pasa? Que aceptamos, asumimos que nuestras empresas están, digo nuestras, europeas, occidentales, van por el mundo muchas veces haciendo tratos injustos, por ponerlo de una manera suave, y lo asumimos, y no hay una ley que lo contradiga, pues ahora la tenemos, esperamos efectivamente que se haga efectiva y que se pueda reformar en el futuro para ser más ambiciosa. Gracias, Víctor. Para cerrar este primer turno de 2 minutos, sí, yo decir que valoro positivamente y además he tenido la suerte de votar a favor de esta directiva. Y además sin ninguna cortapisa. Y además voté la posición del Parlamento que efectivamente una cosa a mejorar no era la de tan pequeña como decía, sino eran empresas de 500 empleados y 1.000 millones de facturación. Esta es una de las cosas que un periodo de transposición a medida que aumentaba el volumen de la empresa y de la facturación. Y esto nosotros en un primer momento no lo habíamos aprobado. Cuando hablamos, han presionado las empresas transnacionales, no solamente. Aquí presiona todo el mundo defendiendo su posición. Y voy a volver a explicar otra vez más cómo es el proceso legislativo del Parlamento. La Comisión Europea hace una propuesta, se debate en el Parlamento. En el Parlamento se vota, no voy a explicar todos los... Se vota después de que ha habido posibilidad de que todo el mundo pueda presentar enmiendas. La diversidad de todos los grupos del Parlamento. Si hay un voto en el Parlamento, eso es una opinión del Parlamento. Y es la diferencia que hay con el Congreso o con el Parlamento Vasco. Aquí cuando se vota ya tenemos legislación. Allí no. El Parlamento solo tiene una opinión. Y luego los Estados miembros, en el Consejo, con los ministros correspondientes, conforman otra opinión y tenemos que contrastar la opinión de los Estados miembros con la opinión del Parlamento. Y en esa negociación, que se llaman trílogos, donde parece que hay 3, pero la Comisión lo que hace es asesorar, después de esa negociación se llega a un acuerdo. Y ahí cada uno muestra sus intereses, sus miedos, sus ambiciones. Y aquí, en este debate, han participado también las pequeñas y medianas empresas. No solamente parece que ha sido una presión de transnacionales y todo el mundo se ha dejado llevar por los transnacionales. Bueno, pero también no, es que perdonadme que os diga, pero tal y como lo vendéis, creo que hay que explicar. Creo que es que estáis dando una imagen de que aquí las transnacionales son los que nos dominan a todos, a los diputados. No, es que son equilibrios muy difíciles. Mira, aquí en este Parlamento no somos capaces, 75, de aprobar cosas por unanimidad. Empezar con un Parlamento de 705 diputados, con la diversidad de grupos y además sumarle a eso la opinión de los 27 Estados miembros. ¿Pero qué motiva a un diputado para políticamente cuestionar una ley como esta? No, os digo, entre lo ideal y lo posible y avanzar, algunos apostamos por avanzar. Y yo os he dicho cuál había sido mi posición. Y ojalá, pero en la negociación, si queremos algo posible, tenemos que dando pasos. Yo creo que es una iniciativa muy positiva. Creo que además establece, lo habéis comentado, ¿no?, pero desde el reconocimiento de derechos de víctimas, sanciones, una ventanilla única de la Comisión Europea que va a consultar, la necesidad de que todos los Estados miembros apliquen la directiva a su normativa estatal, y yo creo que ahí va a estar el reto y lo que vamos a tener que continuar desde el Parlamento controlándolo y por parte de la Comisión Europea exigiendo a los Estados miembros que hagan los planes y apliquen la directiva, y ese es el reto de verdad. Porque este primer paso, que ha sido complicado, está ahí, pero el reto de verdad empieza cuando efectivamente hay que aplicar. Hablando de transnacionales, y perdóname porque antes no te había respondido. No, ya nos metemos en el debate directamente. Hablábamos de los coches, que yo he votado en contra. Efectivamente,
Dentro de esa normativa del Pacto Verde y de avanzar en la sostenibilidad, ha habido un informe que regulaba las emisiones de los vehículos, los coches. Y había una cláusula que decía que a partir del año 2035 no se iban a poder construir vehículos de combustión. Es decir, todo eléctrico. Yo, que he hablado con muchísimas empresas, no solo de Euskadi, del Estado y de Europa, hay algunos que han empezado diciendo, solo voy a hacer coche eléctrico. Empiezan el proyecto de cero, legítimo. Pero hay otros que necesitan un tiempo para poder evolucionar. Claro. ¿Sabes cuándo estaba el coche eléctrico preparado para su producción en masa? Escúchame, ¿Sabes en qué año estaba preparado? Te digo, ¿en qué año estaba preparado el coche eléctrico para su producción en masa? Pero si te digo, por ejemplo, un coche de hidrógeno… En 1893. Ya, pero es que no somos los responsables de 1800. O sea, estamos hablando… No, pero es que estamos diciendo, pobre industria, Perdona. ¿cómo iban a poder verlo venir cuando, por favor, no han querido ellos tomar la decisión valiente de ir adaptándose? Ellos son los directivos de las empresas que se benefician de la manga ancha que se le da cuando se vota en contra de prohibir los coches de combustión en 2035. Mira, aquí todos hemos empezado a hablar del Pacto Verde, de la sostenibilidad y del coche eléctrico, cuando efectivamente hemos visto que, oye, esto nos está yendo mal y hay que ponerle… No, eso ha sido cuando algunos han empezado a dar cuenta de que había que hacer cambios, porque esto es como el tema de la economía circular. Ha habido problemas de necesidad de hacer frente a los residuos desde hace mucho tiempo, pero cuando le hemos puesto por delante economía es cuando nos hemos dado cuenta y algunos han empezado a hacer cosas, cuando han visto que había un beneficio que se podía sacar de ello. No estoy de acuerdo porque, desde luego, perdonadme que me diga, pero es que yo estoy tan orgullosa de lo que hemos hecho en Euskadi entre todos, porque si hablamos de economía circular y de residuos, desde luego habrá pocas comunidades y pocas regiones que hayan aplicado el tema del reciclado y la sensibilización de la ciudadanía como lo hemos hecho nosotros. Pues te equivocas un poco porque los resultados no son tan positivos. Alemania, Escandinavia, es que por favor, estamos a la cola en de todas muchas formas, cuestiones. no vamos a deformar, perdonadme, porque quería acabar lo anterior que me parece muy importante, lo del vehículo 2035. Yo voté en contra porque decía, no vamos a llegar, no tenemos baterías en Europa. Si llegamos al 2035, ¿qué hacemos? Generar más dependencia. Tenemos combustibles en los que hemos innovado muchísimo, que son ahora mismo mucho más sostenibles que otros mecanismos. ¿Por qué no permitimos una transición más ordenada? ¿Por qué no? Tú has mencionado empresas que han hecho grandes esfuerzos por tener combustibles sostenibles de nueva generación, avanzados. Entonces, ¿por qué no permitimos una transición más ordenada y no generamos nuevas dependencias? Porque la ¿Sabes ONU, lo que? ¿por qué? Perdona, ¿Te lo digo ¿me por qué? escucháis, por favor? Bueno, es que queremos hablar todos. No, pero estás hablando tú sola. Un momento, Izaskun. Pero me ha acusado de cosas, yo quiero explicar por qué. Bueno, yo creo que queda claro. Vamos a ver si nos podemos centrar en la diligencia de vida. Bueno, lo explicaré en otro momento. ¿Por qué han porque envejecido el parque de vehículos? Porque hacemos este tipo de cosas sin un poco de transición y de… Volvamos al tema, que creo que es lo que nos toca, porque ya hemos hablado de lo que estabas hablando antes. Nos hablabas de que los… yo, os hablaba yo. No, estoy volviendo al tema porque ha sido la última que ha puesto el tema de la diligencia. Sí. Nos comentabas que en las negociaciones al final se realizan entre Consejo y Parlamento, y es cierto, porque igual que tú, yo también he participado en algunos de ellos, pero es que después sigue habiendo necesidades de qué acuerdos toman los Estados y qué intereses hay, porque en este caso había un acuerdo preliminar entre las instituciones, pero se tuvieron que retrasar las votaciones en la Coreper, entre los miembros de las representaciones permanentes de los Estados miembros en el Consejo, porque no había acuerdo, porque seguía habiendo intereses. Además, un tirón de orejas al Gobierno del Estado español, y es que había dicho la presidencia española que lo había dejado bastante bien encaminado y no fue realmente tan bien encaminado porque ha tardado más en llegar a ese acuerdo. Los Estados tienen muchísima importancia con sus presidencias, aunque a veces pensamos que es simplemente hacer reuniones en los Estados miembros y un poco de, permitirme decir la palabra, parafernalia, pero no es así, porque al final los intereses, las ideas principales que ellos llevan o que quieren trabajar son las que se les da importancia real. España dijo que este tema estaba encaminado y no ha sido así. Que es que hemos tenido que esperar hasta el último pleno del último momento para conseguir un acuerdo de algo que todos, por lo menos aquí, decimos que es tan importante. Para otros, por lo tanto, no es tan importante. Pero ¿cuál es el problema si ya se ha aprobado? O sea, que tenemos que mirar que ha habido problemas para aprobar o miramos al futuro. No, el problema, ¿cuál es el problema, yo creo que entonces? nos han preguntado nuestra opinión sobre
sobre esa legislación, sobre esa directiva, y creo que hemos dado nuestra opinión, que creo que todos los que estamos aquí, nuestros grupos en el Parlamento Europeo, hemos votado a favor. Algunos hemos explicado las razones por las que hemos votado a favor, pero también hemos explicado las razones por las que somos críticos en el sentido de insuficiencia. Yo creo que eso es absolutamente legítimo, y además hemos hecho una crítica a uno de los elementos que influyen en este tipo en el resultado final de este tipo de directivas, que en este caso es la crítica concreta a la presión de las transnacionales. Efectivamente, actúan otro tipo de agentes con sus intereses, por supuesto, también los sindicatos, pero nosotros, desde luego, nos centramos en la crítica en las transnacionales, no porque vamos a poner a caldo a las transnacionales, porque ya sabemos que para la izquierda son el malo, sino porque estamos hablando de una directiva que se supone que viene a poner coto o a intentar poner coto precisamente a esas prácticas de las transnacionales que producen violaciones, vulneraciones de derechos humanos en muchos sitios del mundo, que producen afecciones al medio ambiente en muchos sitios del mundo, que producen un impacto negativo social en muchos sitios del mundo, y por lo tanto, a mí me parece no solo legítima, sino absolutamente necesaria en un debate, en un discurso político y ante la ciudadanía, cuando exponemos nuestras posiciones, hacer esa crítica furibunda a la presión de estas transnacionales, porque esa presión de esas transnacionales efectivamente buscan la defensa de sus intereses, que aumentar las tasas de beneficio de esas transnacionales a costa de la vulneración de derechos humanos, de derechos laborales, de derechos ambientales, y por eso me parece importante y legítimo. Y luego resaltar las partes que entendemos que le faltan a la directiva, pues me parece importante en toda valoración, ¿no? Igual que he valorado la parte positiva. De hecho, la parte negativa creo que ni le ha llegado a decir cuáles entendemos que son, ¿no? Pero eso me parece importantísimo, vamos a hacer ese tipo de críticas. A mí me gustaría señalar, me parece un falso dilema, a veces el que planteas, que se lo escucho mucho al PNV, entre lo ideal y vuestras ensoñaciones ideales y lo que se puede alcanzar. Primero, estas ensoñaciones ideales están basadas en ejemplos que funcionan ya en otros lugares. Vamos a echar un vistazo al mercado de automoción de Noruega, de Holanda, de Dinamarca o sus sectores energéticos, ¿no? En Noruega el 95% es energía renovable, en Dinamarca 75%, en Euskadi no llegamos al 15%. Esos son hechos perfectamente comparables, no son sueños ideales. Y el problema con las transnacionales no es que pensemos que son el gran demonio y estemos obsesionados. Yo he trabajado en transnacionales, he sido su cara en países. El problema es que cuando la diferencia, la distancia entre con lo que nos conformamos, porque es lo realista, y lo ideal, esa distancia no la podemos recorrer porque las transnacionales no nos lo permiten. Porque su enorme capacidad de lobby, que ojalá fuera comparable el lobby de esta ONG que organiza esto aquí, o Greenpeace, con la de Repsol, con la de Shell, con la de las dos empresas que son dueñas del mundo, que son Vanguard y BlackRock, que hacen lo que les da la gana en todas las instituciones de gobierno. Ese es el problema que tenemos. Y la única manera de contrarrestar eso es regulación. Decías, ¿por qué estamos hablando ahora del coche eléctrico? E insisto, porque me parece muy paradigmático el ejemplo. No es que tengamos un desafío tecnológico, técnico, no sepamos cómo hacerlo. Como te decía, desde 1893 se sabe producir en masa el coche eléctrico. Es porque no se ha regulado al respecto. La única razón por la que ahora se empieza a hablar del coche eléctrico, los fabricantes se han puesto las pilas, es por la regulación, porque ahora estamos en la Euro 7, si no me equivoco, y es 7 porque ha habido Euro 1, Euro 2, Euro 3, que gradualmente ha ido diciendo la industria de la automoción: adáptate, que estamos cambiando las regulaciones de emisiones por el bien del planeta. Y las empresas que a día de hoy piden prórrogas es porque no les ha dado la gana adaptarse al contexto que venía. Y si nosotros desde el Gobierno o desde el Parlamento les apoyamos y les decimos, vale, pues seguimos esperando y en vez de 2035 retrasamos más allá, es un ejemplo claro de cómo la influencia de las transnacionales no nos permite a la gran mayoría vivir mejor y cuidar mejor de nuestro planeta. Y eso solo consigue la Unión Europea mediante regulación. Por eso se es crítico uno cuando no es ideal. Un último minutito, sí, sobre este bloque para terminar. Un minuto estricto, Izaskun, ¿vale? La mención del PNV siempre dice entre lo ideal y tal. Te recuerdo que yo he votado a favor de la posición del Parlamento como PNV y también a favor del acuerdo. No es lo ideal, es que es lo posible. No, también ha votado y te he puesto un ejemplo.
en el Parlamento Vasco, los diferentes partidos que incluso representamos aquí, a veces no es posible llegar a un acuerdo, no voy a repetir el esquema institucional de la Unión Europea para llegar a un acuerdo. Yo pongo en valor, yo tengo una visión diferente, yo creo que hemos vencido a las transnacionales, de alguna manera. Ojalá pudiera estar de acuerdo contigo. No, es que ellos, aunque sea con esa demora, a ver, yo no estoy de acuerdo con las cosas que se hacen, eso yo creo que no tengo que explicar, ni estoy de acuerdo con la explotación laboral, ni estoy de acuerdo con la explotación ambiental, ni estoy de acuerdo con la explotación social, porque nuestro modelo desde el origen de la creación ha sido implantar ahí el modelo social europeo. Así que no estamos en absoluto de acuerdo, no estamos de acuerdo en que no pagan impuestos, no estamos de acuerdo en que blanqueen dinero y hemos adoptado todas las medidas y votados para acabar con eso en el mundo y también con las empresas que lo hacen. O sea, que eso tiene que estar claro. Gracias. Y lo que yo Pero digo no siempre está tan claro. No, es que eso está clarísimo. Listo, ¿me vais a permitir? Me han mencionado 8 veces lo del coche, en otro anexo tendremos que explicar lo del coche, porque está con el taca. Sí. Chiver, minutito. Volviendo a este tema, hemos dicho que es una directiva necesaria, que ha sido difícil, que ahora hay que ponerla en marcha, ¿no? Y al final lo que tenemos que conseguir es que realmente lo que nos dice esta directiva, por ejemplo, en cuanto a las sanciones, es que realmente la Comisión las ponga y también la transposición se tengan en cuenta. Porque hemos dicho que puede ser de hasta un 5% la facturación neta mundial de las empresas, pero es un hasta. Y todos sabemos que muchas veces eso se reduce y nos podemos quedar en 0,001, que puede llegar a nada y que al final no tenga tanta afección respecto de las empresas y que no sean ejemplarizantes. Nosotros creemos que este es el primer paso, tiene que ser ejemplarizante para que el mundo deje de ser el patio de recreo y de impunidad de las grandes corporaciones, de las transnacionales. Y ya finalizando un capítulo sobre lo que acaba de decir Izaskun, de que hemos vencido a las transnacionales, discrepo, porque muchas de las cosas que ellos querían siguen estando en el texto. Entre otras, que si hay algún accidente, si sigue habiendo alguna vulneración, no tenga por qué irse la empresa de ese lugar, sino que haya esas multas, otras cosas, pero no implica que las empresas tengan que salir a pesar de haber generado daños. Gracias, Chiver. Perfecto, minuto. Adelante, John. No, bueno, yo un poco no a modo de conclusión, pero sí por lo que del debate entiendo que le faltaría, ¿no? Porque hemos hecho la valoración positiva, la crítica a lo que le falta. Creo que ahora también se trata de, con lo que hay, aparte de que algunos grupos sigamos luchando por modificar lo que falta, pero también de aplicar lo que hay. Claro, aquí también tiene una parte importante los propios Estados, obviamente, pero también la propia Unión Europea, y de aplicar lo que hay. Y aquí, desde el punto de vista político, nosotros creemos que va a hacer falta contundencia, va a hacer falta beligerancia, va a hacer falta abstraerse de posiciones, no sé cómo definirlas, ¿no? Buenistas de cara a las transnacionales. Es decir, que creo que las instituciones públicas tienen que hacer en este sentido su labor política desde la concepción de que estamos hablando de que este tipo de normativa se hace para poner coto a prácticas que son deliberadas y que producen daños a las personas en todo el mundo, ¿no? Gracias. Un minutito, último. Víctor. Bueno, creo que Europa, y se dice esto muchas veces en las elecciones, pero es que estamos en una verdadera encrucijada sobre cuál es la función de la Unión Europea, ¿no? ¿Para qué está? En muchos ámbitos, estamos hablando mucho del ámbito económico y laboral, pero todos sabemos el horrible contexto geopolítico en el que nos encontramos, todos hemos visto la tibieza con la que la Unión Europea ha actuado ante un Estado que está cometiendo genocidio, está actuando como un terrorista, que es el Estado de Israel, que creo que para lo único que está sirviendo, si intentamos ver algo relativamente positivo, es que para poner a prueba el sistema de legislación internacional y para ver si vamos a tener un sistema que se base en la ley y en la defensa de los derechos humanos o un sistema que se base en la ley del salvaje oeste, y es un paralelismo un poco con lo que ocurre en la regulación de la economía. Vamos a tener una ley que se asegure de que son los derechos de la ciudadanía los que se ponen primero y no tanto los intereses de grandes empresas, bajo la premisa de que si les va bien a ellos ya nos irá bien a los demás, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que optar por una Europa que se reconstituya en el sentido de que quiera poner los derechos de nuevo, que hable de derechos laborales claros y que no dude en retomar pues, un papel protagonista a nivel internacional. Muchas gracias. Otra vez a los cuatro. Empezamos el tercer bloque, si tenemos trabajo decente o no lo tenemos en Europa y desarrollo sostenible. Perdona, Empiezas ahora, John. ¿Qué? Entonces,
Bueno, pues tienes permiso. Que tenemos radio, así que perdón. John, Pero, tú comienzas el bloque con 2 minutitos en torno al trabajo decente, el desarrollo sostenible y posteriormente seguiremos nuevamente el orden. ¿Vale? Adelante, John. Bueno, pues plantear que desde luego para nuestra coalición, para sumar la cuestión del trabajo, de las condiciones laborales y también de vida, ¿no?, de la clase trabajadora es fundamental, es prioritaria, es, digamos, el corpus central de nuestro ideario político, ¿no? Y, por lo tanto, pues desde luego es un tema que también en el ámbito de la Unión Europea nos parece importantísimo. En este sentido, decir que creemos que también el camino que viene recorriendo la Unión Europea desde hace muchos años es el contrario al que nosotros defendemos. Nos opusimos en su momento por lo que implica también en materia de condiciones laborales al Tratado de Maastricht, creo que prácticamente en solitario, tratados de Lisboa, etcétera, ¿no? Y en estos momentos nosotros por lo que apostamos es por una regulación laboral europea que homogenice al alza y que sea favorable a los derechos de las y los trabajadoras en el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Y ahí, pues, con medidas concretas que además todos conocemos, que han sido defendidas por los sindicatos, por la Confederación Europea de Sindicatos en el conjunto de Europa. Hay un par de elementos que yo creo que son como muy visuales para la gente, ¿no? El salario mínimo de 60% del salario medio y la reducción de la jornada laboral hacia las 32 horas. Pero también creemos que hay que revertir algunas directivas, como la directiva Bolkestein, que son muy nocivas para los derechos de las y los trabajadoras en el continente europeo y que producen un efecto a la baja de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, nosotros creemos que la Unión Europea tiene que ser también una oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo en Europa, pero también, por los temas que hemos hablado anteriormente, para favorecer la mejora de las condiciones de trabajo en otros lugares del mundo, ¿no? Muchas gracias por ceñirte a los 2 minutos. Izaskun, adelante. Bueno, yo me vais a permitir que diga que para nosotros decir que hay que avanzar en materia de trabajo decente también forma parte de este modelo europeo. Mencionado como el Lehendakari Aguirre ya en su inicio fue el que planteó la necesidad de que este vector efectivamente se planteara allí y además contaros también que no lo hacía de oídas porque este tenía una empresa que algunos conoceréis de chocolate Chovil y él puso un modelo inclusivo en su empresa para todos los empleados. Así que partiendo de aquí, pues efectivamente creemos que hay normativa europea que hay que cumplir para avanzar. También hay que hacer no solamente a nivel local, sino también a nivel global y creemos que hay que profundizar en los derechos laborales dentro de la Unión Europea, entre los diferentes Estados miembros, porque es verdad que aunque pensemos que estamos todos en la Unión Europea hay unas grandes discrepancias, hay que erradicar también el dumping social, que todavía vivimos con muchas de las empresas en el mercado interior, y hay que implementar la normativa ya en el mercado europeo para productos y servicios que se fabrican o se suministran con mucha precariedad, que todavía hay algunos países en Europa que también lo hacen, ¿no? Nuestras propuestas es, para esto hay que reforzar la Autoridad Laboral Europea, a la que se le ha dado competencias para que efectivamente controle de alguna manera y establezca trabajo de diálogo con las autoridades locales donde se incluyen y regionales y estatales donde se incluyen también la representación sindical, un diálogo constructivo para avanzar y sobre todo entendemos que efectivamente hay que legislar a nivel europeo, algo en lo que hemos estado trabajando sobre implementación de modelos de empresas inclusivas o el impulso de empresas que estén ligadas a la economía social. En vano, Congreso de Economía Social en Donosti, el primer Congreso Europeo, porque efectivamente una vez más Europa se ha fijado en lo que hacemos, pero estamos exigiendo que haya una normativa que proteja eso. En muchos estados todavía hablan de cooperativismo negativo y sobre todo hay que aplicar las directivas que ya existen, que todavía muchas de ellas los estados miembros no las están asumiendo. Gracias, Izaskun. Itziber. Vale, bueno, nosotras creemos que Europa tiene que ser una oportunidad, igual que decía John, y también podría ser referente en materia de trabajo decente, ¿no?
ya que otros lugares del mundo no lo quieren ser. Hemos hablado antes de algunos otros casos, como sería China, Estados Unidos, etc. Pero en Europa hay mucha gente que no lo quiere. Quiero decir, sabemos que hay fuerzas políticas que no están tan a favor de que los derechos de los trabajadores avancen, también por intereses que hay detrás, pero nosotras sí que lo estamos y en ese sentido creo que H. Bildu ha hecho mucho trabajo y sigue haciendo. Voy a volver aquí a Euskal Herria antes de volver a cosas europeas, pero para decir, porque nosotros llevamos trabajando en la importancia del trabajo digno mucho tiempo y en ese sentido uno de nuestros trabajos que hemos realizado en la última legislatura en el Parlamento aquí de Gasteiz es definir qué es empleo digno, porque también es importante definir qué es un empleo digno. Y en ese sentido pues, se consiguió un acuerdo a través de un monográfico que tuvisteis en el Parlamento sobre la Estrategia de Empleo 2030. ¿no? Y esa definición dice que el empleo digno es aquel que permite a los trabajadores recuperar el control de sus vidas, reducir las desigualdades sociales, dar una respuesta contundente a la precariedad estructural ya extendida y tener un empleo que ofrezca oportunidades para un futuro sostenible, a la vez que activar la economía y fomentar el empleo de calidad. Por lo que va más allá de lo que para muchos es eso de empleo digno, de tener un salario con el que vivir. Porque ya hemos dicho, con los salarios actuales hay muchísimos trabajadores que siguen siendo pobres, que no pueden, quiero decir, que no pueden llegar a fin de mes, que tienen muchísimas dificultades para vivir, por lo que realmente un trabajo digno es lo que te deje continuar en la vida, hacer una vida digna. En referencia a la perspectiva más europea, tenemos que aferrarnos a lo que dice la Carta Social Europea, como ya ha dicho Jon, y es que los sueldos de las personas tienen que subir. Es necesario que suban porque no son suficientes y es que estos últimos días lo estamos viendo. Ayer se hablaba en los medios de comunicación que a los jóvenes, a la gente, se está valorando que los sueldos de aquí son bajos. Vistas las circunstancias de Euskal Herria, los sueldos deberían de ser de mínimo de 1.400 euros. Esa es nuestra apuesta, esta es lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque debería de ser, como ha dicho Jon, el 60% del sueldo medio. Eso sería lo que sería habilitarlo a nosotros. Si no queremos dejar, permítame acabar, de lado al movimiento pensionista con el que nos mostramos toda nuestra simpatía y con quien acompañamos cada lunes aquí en Gasteiz, en la Plaza Nueva, y es que también ellos tienen que tener unas condiciones de vida digna y creemos que su situación también tiene que estar en relación con lo que dice la Carta Social Europea y sus pensiones mínimas tienen que ser todas por lo menos de 1.080 euros. Muchas gracias, Itziber. Bueno, ahora todavía va a ser más ágil el debate porque nos falta uno de ellos. Entonces, ¿tenemos empleo decente o no lo tenemos? Quiero decir que hay una duda que me asalta, ¿no? Y es, si hago de abogado del diablo, si no hay un exceso de regulación. Digamos que el 99% de las empresas en Euskadi y en España son pequeñas y medianas empresas, la mayor parte de ellas familiares, ¿no? Crean, sin embargo, el 70% del empleo privado. Claro, una de las quejas que suelen tener es que no tienen, como son pymes, no suelen tener un departamento para cada cosa y que muchas veces no llegan. No sé, pregunta, haciendo de abogado del diablo, ¿no hay un exceso de regulación como para seguir regulando? No. Además, creo que no se trata tanto del volumen o no volumen de regulación, sino que es absolutamente necesario la regulación en el sentido que es necesario hacer a las empresas, si hablamos del sector privado, pero también en el sector público, hacer a las empresas responsables. Esas son responsables de las condiciones de trabajo y de las condiciones salariales de las y los trabajadores que trabajan en esas empresas. Es el modelo que tenemos y, por lo tanto, es necesario una regulación porque, al final, también, en nuestra opinión, se trata de un mecanismo de reparto de la riqueza, es decir, la riqueza, ¿quién la produce? A veces decimos, discutimos, la producen las empresas, la producen los trabajadores. Bueno, es un debate absurdo, en mi opinión, porque las empresas son sus trabajadores. Si la riqueza la producen los trabajadores y se genera riqueza y hay riqueza, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea o de cada de los países miembros aumenta, así como pasa, por ejemplo, en estos momentos en España, aumenta la productividad. Tú ves la línea va así hacia arriba, pero en cambio los salarios, en un momento donde se ha subido de una manera importante el salario mínimo, en cambio la línea de aumento va muy por debajo. Ahí quiere decir que hay un modelo que es desigual o que es injusto, en nuestra opinión, ¿no? Y, por lo tanto, la defensa de los derechos de los trabajadores tiene también que ver con ese reparto de la riqueza que se produzca, en este caso, en la Unión Europea. Por lo tanto, para nosotros lo que se trata es, sí, de regular para que haya garantías de que las y los trabajadores tienen unas buenas condiciones de trabajo y, además, perciben
los recursos necesarios, acordes al esfuerzo y al trabajo que hacen, y también en relación a lo que se produce, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros desde luego es un tema fundamental. Y luego hay otros elementos que no tienen que ver solo con la regulación laboral, pero que también son importantes, ¿no? Cuando hablamos de fiscalidad o de políticas también para rentas básicas, etcétera, porque también sabemos que hay mucha gente, clase trabajadora, que por diferentes circunstancias pues no puede estar en un puesto de trabajo, ¿no? Efectivamente, yo creo que tenemos un acuerdo general en el que consideramos que la generación formada, preparada, está teniendo en este momento unos empleos, con unos sueldos realmente que son mejorables. Nosotros hemos reivindicado en más de una ocasión, incluso el consejero del Gobierno, Azpiazu, ha reclamado más de una vez que, por favor, se aumenten las condiciones laborales y las retribuciones de los empleos de las personas más jóvenes. Y en eso creo que estamos totalmente de acuerdo. A partir de ahí, la cantidad que tiene que ser eso, bueno, pues lo que estamos viendo es que se está produciendo un gran diferencial entre los empleos y las retribuciones de la administración pública y las personas que trabajan en el ámbito privado. Y entonces esto yo creo que está creando una quiebra, de alguna manera, entre trabajos que pueden ser, vamos a decir, similares o con responsabilidades o con otro tipo de condiciones y, sin embargo, con unas diferencias de retribución importantes. Yo creo que ese gap también se tiene que reducir de alguna manera y, efectivamente, las condiciones tienen que ser dignas para vivir. Significa que una persona pueda hacerse un proyecto de vida, pueda plantearse cosas para el futuro, pueda vivir efectivamente en condiciones que le permita adoptar los compromisos que quiera para el futuro en las condiciones que él quiera, ¿no? Entonces, hablando de esto, como estamos hablando también del proyecto europeo y estamos hablando de las ODS, que parece que era una parte de lo que queríamos hacer, también estamos trabajando en Euskadi con la ODS 8, que habla de trabajo decente y crecimiento económico. Y creo que una vez más Euskadi, y os lo digo porque he tenido algún encuentro allí desde la ministra del Estado español que nos ha visitado hasta alguna valoración en un entorno de América Latina en el que han visto cómo nosotros nos hemos tomado en serio las ODS. Tenemos unos presupuestos, además, en los que tenemos indicadores, vamos haciendo mediciones y en el 8, que está hablando de trabajo decente y crecimiento económico, pues solamente voy a dar unos datos, ¿no?, del Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030. Y estamos, por ejemplo, destacar un proyecto de inclusión Ekitatea y otro de economía circular, y participan más de 17 empresas vascas en estos proyectos, con más de 40 proyectos que están ya en marcha. Decir además que se está trabajando también con todo tipo de empresas del tercer sector, son los datos por lo menos que he ido buscando, para tener un marco de implementación de estas ODS en todo tipo de organizaciones, y yo creo que esto es muy importante, y se han desarrollado más de 10 experiencias en organizaciones, en grandes empresas que también además están internacionalizadas. Por lo tanto, es un trabajo de conjunto que, gracias también a la cooperación, bueno, pues se está poniendo en marcha. Y unos datos: el 95% de las empresas vascas lleva acciones relacionadas con las ODS y un 50% lo hace en profundidad en los aspectos relacionados con el tema del empleo decente y condiciones laborales. Y tampoco es casualidad que la ubicación en Euskadi del Secretariado Local 2030 de Naciones Unidas se ha instalado aquí porque han observado y han visto una implicación pública, una implicación social para poder ubicar eso aquí. Y además, decir también que se va a celebrar aquí el Programa Mundial de la OCDE en Donosti la semana que viene, una nueva noticia también. Es decir, que el Congreso Big Data de Naciones Unidas también se celebrará en Bilbao en la segunda semana de junio. Y todo esto ocurre pues por todo lo que he contado. Yo tampoco sería tan optimista porque, como hemos dicho, luego voy a volver a esto de que no deberíamos ser tan optimistas, porque, por desgracia, muchísimas trabajadoras y trabajadores en Euskal Herria no tienen unas condiciones dignas. Volviendo al tema, las empresas responsables, que hay que garantizar buenas condiciones. Yo lo he dicho en mi primera intervención, y es que todo va todo más allá de las condiciones salariales. Obviamente necesitamos unos buenos salarios, pero también necesitamos
un entorno más que nos proteja, ¿no? En ese sentido necesitamos buenos cuidados, también necesitamos que las propias empresas, aparte de unos salarios, nos den buenas condiciones internas, que incluyan también la conciliación, que tengamos flexibilidad, que la flexibilidad no sea solamente de las empresas, porque a veces te venden, sí, este puesto tiene flexibilidad, bueno, flexibilidad para ti para que me llames a las 8 de la mañana, pero flexibilidad para mí para que yo me pueda ir a las 3 porque tengo médico, porque mi hijo tiene X. Eso no. Tiene que ser, eso no hay, eso ya no hay. O porque hoy puedo teletrabajar porque mi padre tiene que ir al hospital y luego se me complica porque tengo que llevarle. Ay, para eso ya no, porque tienes una reunión hoy con Perú a las 7 de la tarde. No, la flexibilidad tiene que ser bidireccional y creo que en eso todos los empleados están de acuerdo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de condiciones, tenemos que hablar, como he dicho al principio, de un entorno muchísimo más global que cuando nos quedamos solamente en los salarios. Y Izaskun ha sacado también el tema de la dicotomía o de las dos variantes entre lo público y lo privado. Y es que también decir que hacemos aguas también en lo público. Y es que así como puede ser que algunos de los salarios sean mayores, seguimos teniendo problemas en la administración pública vasca. Y además esto nos lo dice Europa, volviendo a analizarlo con Europa. Y es por las altas tasas de temporalidad que tenemos en la administración vasca. Y esto en el oasis vasco no lo queremos ver, pero es que Europa nos dice que deberíamos de tenerlas por debajo del 8%. Sin embargo, en Euskal Herria, ahora mismo, por lo menos, el Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca tiene en su administración una temporalidad que ronda el 40%. Entonces, esto, desde luego, no son buenos datos y no podemos decir que la administración pública esté trabajando mejor por unos empleos totalmente dignos o buenos, como estábamos diciendo. Es cierto que se están llevando a cabo procesos para mejorar esta situación, pero todavía estamos lejos de ese mandato de la Unión Europea. Por eso os decía que tampoco podemos ser tan positivistas respecto de lo que está sucediendo en Euskadi, en el País Vasco. Y añadir, por otro lado, que también se ha hablado de crecimiento. Y creo que es algo que muchas veces creo que es uno de los temas que tenemos que debatir. Porque cuando hablamos de crecimiento, el crecimiento muchas veces es unilateral. El crecimiento va involucrado, lleva de la mano ese trabajo no digno, no sé si sería indigno, pero desde luego no bueno. Tenemos que conseguir que el crecimiento venga de la mano del trabajo digno, del trabajo en buenas condiciones, porque mientras se siga consiguiendo un crecimiento económico, pero que a la vez empobrezca a los trabajadores, eso nunca lo podamos llamar crecimiento. Sí, yo creo que desde luego es irreal y muy arriesgado poder hablar de que en Euskadi o en España o en Europa tenemos trabajo decente. Obviamente existen puestos de trabajo, hay gente que tiene trabajos en buenas condiciones, pero también tenemos una precariedad laboral muy extendida y me parece un poco arriesgado, incluso obsceno, porque estoy pensando en muchísima gente, yo pienso la gente de mi entorno desde que entré en el mundo laboral, y la mayoría de las personas en las que yo puedo pensar, si nos viesen dirían, pero ¿cómo se atreve esta gente a decir que aquí lo que tenemos es trabajo decente, ¿no? Yo por eso creo que es muy importante, primero, la regulación, que nos preguntabas tú por la regulación es absolutamente necesaria. Si no tuviéramos regulación, si no existiera el Estatuto de los Trabajadores, etcétera, la jungla y las condiciones de las personas en el trabajo, desde luego, sería muchísimo peor que la que puede existir cuando tenemos legislación, cuando tenemos regulación, cuando tenemos, en este caso, en el caso del Estado español, un estatuto de los trabajadores. Eso es absolutamente necesario. Y ahí, en el ámbito de la Unión Europea, pues por eso nosotros también defendemos que haya una regulación, y se vaya homogeneizando esas condiciones en el conjunto de la Unión Europea, por supuesto siempre al alza, desde luego nosotros siempre vamos a estar en este lado, que sí es un lado también de bandos, en el lado de la clase trabajadora. ¿Por qué digo que es de bandos? Porque esto es como los anteriores temas que hablábamos. Aquí también hay intereses. Decíamos que estábamos de acuerdo todos los partidos en que hay que mejorar las condiciones de trabajo de la gente. Claro, es que ¿quién no va a estar de acuerdo? Pero es que luego en la realidad operan actores que no están de acuerdo, porque entienden que eso va en contra de sus intereses y prefieren obtener más beneficios a costa de que las condiciones de trabajo pues no sean tan buenas, ¿no? Y en ese sentido, por eso también la regulación es importante. Pero hay un segundo punto, que es el de las garantías de aplicación de la regulación. Yo creo que quizás tú también has hecho una breve mención, no sé si has dicho a la Autoridad Laboral Europea, etcétera, ¿no? También inspección de trabajo, etcétera. Porque también sabemos que una cosa es la realidad legislativa
y otra cosa es la realidad de las empresas. Yo, cuando trabajaba en transporte, mi convenio decía que 37 horas y media. Trabajaba 50 horas. Vete a denunciarlo, ¿no? Y ese es otro de los elementos también en los que la política, en la Unión Europea, en el Estado y aquí en Euskadi, tiene que actuar y tiene que ser garante, ¿no?, de que se cumplan las condiciones de trabajo. Y luego el último elemento que comentabas, pues, en relación a los cuidados, yo hablaba también en relación a rentas de garantía, que también es el de la protección social. Hablabas también de las pensiones, de la protección social, porque creo que todo ese conjunto con los derechos laborales son un conjunto de defensa de derechos de las personas, en mi opinión, personas de una clase trabajadora, que es la mayoría de estas. Gracias, John. Os voy a dar un minutito sí. para cerrar este bloque. Sí. Un minutito, porque tenemos que abrir un turno de vale. coloquio. Nada, otros y luego cerramos el debate. Vale. Un minutito para cerrar este bloque de empleo decente y los temas que hayan salido. Izaskun, sé que es difícil comprimir. No, es que quería responder a una cosa, vale, pero bueno. Pero bueno, además que en el Parlamento Europeo va con un minuto la intervención, así que, oye. Yo decir que EAJ-PNV ha sido la voz de Euskadi en Europa en estos 5 años, que hemos construido con diferentes sectores, empresas, organizaciones, haciéndoles partícipes de muchas de las iniciativas que se estaban debatiendo allí, y esto ha permitido que muchas de las propuestas de las iniciativas hoy formen parte de la legislación europea, que tenemos que continuar así y que ha sido la garantía de que hubiera un teléfono al que dar una respuesta. Decir que nosotros vamos a seguir trabajando por un modelo europeo de desarrollo económico con desarrollo social. El pilar social tiene que seguir avanzando a nivel europeo para que tengamos un estado de bienestar donde las personas tengan garantías igualitarias, tengan un entorno en el que trabajar, un entorno en el que vivir y además siga siendo un entorno de seguridad. Y efectivamente, como lo hemos hecho siempre, desde 1933 soñamos con Euskadi Europa, vamos a seguir apoyando una Europa en la que en la palabra paz, los derechos humanos y los valores democráticos sigan siendo firmes, estando en contra de todas las posiciones de la extrema derecha que son la amenaza en este momento. No, pues, yo de manera muy breve, ¿no? Yo sí que voy a aprovechar para poner en valor lo que va a ser la candidatura de Sumar, porque creo que va a ser una candidatura que enraiza con las candidaturas que desde mi formación Izquierda Unida venimos trabajando durante mucho tiempo de cara a la Unión Europea, que creo que va a ser una candidatura que está hecha para ir a la Unión Europea a luchar por la transformación de la Unión Europea. Transformar la Unión Europea para que sea una Unión Europea capaz de proteger a las personas, a las ciudadanas y a los ciudadanos que vivimos en la Unión Europea, defender nuestros derechos laborales, económicos, sociales, garantizar la igualdad y una Unión Europea que no deje morir a las personas en el mar, como estamos viendo todos los días a las puertas de esta Unión Europea. Yo creo que nosotros vamos a ir a Europa a luchar por una Europa más justa, más igualitaria y mucho mejor. Muchas gracias, John. Bueno, pues desde Euskal Herria Bildu apostamos por el fomento del empleo de calidad basado en unas condiciones laborales justas, sin exclusión ni discriminación, que permita la distribución justa y equitativa de la riqueza, que reduzca el impacto ambiental y se sitúe en la senda de la transición ecológica y promueva el reparto justo entre mujeres y hombres del empleo y de los trabajos de sostenimiento de la vida. Esto es parte de lo que vamos a defender en Europa, como ya lo hemos defendido en las últimas legislaturas, pero también vamos a defender la posición de H. Bildu como fuerza antifascista, que ya lo acabamos de decir en la respuesta anterior, porque somos la garantía de que, si se puede, vamos a parar estos reaccionarios que nos vienen, y además somos una garantía en cuanto a la defensa del no a todas estas desigualdades que nos vienen, a defender los derechos de las mujeres, de las personas refugiadas. Vamos a Europa a seguir trabajando en la defensa de todos y además a defender que Euskal Herria es una nación. Muchas gracias a la Fundación Paz y Solidaridad de Euskadi. Teníamos 90 minutos, al final faltaba la prórroga, hemos hecho 105, una parte de prórroga y nada, gracias por vuestro trabajo, por haber estado hoy aquí y a vosotros por haber estado. Eskerrik asko.